Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Empezamos una nueva clínica virtual para entrenadores, parte del programa de desarrollo de federaciones nacionales de FIBA en las Américas. Hoy tendremos la disertación muy especial del entrenador español Guillermo Calvo y como siempre es un honor contar con todos ustedes en una nueva clínica virtual. Les recuerdo que la clínica va a ser en español, pero también ofrecemos la traducción en simultáneo al inglés. Está Hernando Soto trabajando con nosotros, a quien siempre le agradecemos. So if you want to listen in English, you need to choose the icon for the English option. Les agradezco nuevamente a todos por acompañarnos en nombre de Paulo Vilas-Boas, de Camilo Romero, de toda la oficina de FIBA en las Américas, por estar con nosotros en esta clínica. Paso rápidamente a presentar a nuestro disertante. Hoy vamos a hablar de la importancia del desarrollo del mini baloncesto. Guillermo Calvo es investigador del deporte por el International Council for Coaching Excellence, colaborando en proyectos como iCoach Kids, y además es profesor universitario de baloncesto por la Universidad Europea de Madrid, entrenador de baloncesto durante más de 20 años en el Club Baloncesto Liceo Francés de Madrid, es director deportivo y coordinador durante más de 15 años del Club Baloncesto Liceo Francés, coautor del libro Manual para Padres, Deporte y Valores, colaborador de la Fundación FIBA y doctorando en Sport Coaching. Un enorme currículum que intentamos de resumir en estas palabras, y como les decía, hoy va a estar hablando con nosotros de la importancia del desarrollo del mini baloncesto. La mecánica, como siempre, será de la disertación del entrenador, de Guillermo Calvo, y luego las preguntas y respuestas que pueden ir dejando en cualquier momento en el chat, y yo luego voy a trasladarle a nuestro disertante. Así que sin más preámbulo, le dejo la clínica a cargo a Guillermo Calvo, a quien le agradecemos, Guillermo, y el momento de escucharte, y te agradecemos nuevamente por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por la invitación, Paulo, y a la FIBA en general. Y muchas gracias por esa presentación, que no voy a intentar expandir. Y bueno, como decías, sí, vengo aquí a hablar de la importancia del mini baloncesto, ¿no? Que bueno, en los últimos años parece que está cogiendo carrerilla y a presentar algunas ideas, ¿no? Sobre las que llevamos debatiendo un par de años. Os voy a invitar, por favor, en 30 segundos, si podéis, 30-40 segundos, si podéis meteros en este código QR, habrá una primera, simplemente para ubicarnos un poquito y que tengamos una idea de dónde venimos todos, y también, bueno, inicialmente de dónde venimos, y luego habrá otra segunda pregunta sobre las edades a las que entrenamos, también para que me haga yo una idea un poco del público que hay y si podemos incidir más en un área o en otra, o incluso si las preguntas pueden ir más dirigidas hacia unas edades o otras. Entonces, lo dicho, 30-40 segundos. Si podéis contestar un poquito a esto, ya van entrando las respuestas. Muchas gracias. Venga, bien. Tenemos gente de Sudamérica, Centroamérica. Bueno, mientras vais contestando a esto, voy a ir introduciendo un poquito el tema a tratar hoy. La importancia del mini baloncesto, ¿no? Del mini básquet. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero os voy a presentar un documento que
hemos elaborado hace ya 2-3 años, en plena pandemia, la Fundación FIBA, que está impulsando mucho el mini baloncesto, organizó una serie de seminarios online mensuales con unos representantes de minibásquet de cada país de Latinoamérica y también de habla portuguesa. Y bueno, fuimos tratando unos temas mes a mes, salieron conclusiones muy interesantes, debates apasionantes, y con toda esa información elaboramos una especie de guía del minibásquet, que es lo que vamos a ver en la primera parte de hoy. Y más que digamos, es un qué considerar, es qué tomar en cuenta, ¿no? Que si lo que queremos es desarrollar el mini baloncesto en nuestros países, qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta a varios niveles, que ahora iremos viendo, ¿vale? Para poder desarrollarlo de la mejor forma posible. Y luego la segunda parte será profundizando sobre uno de esos apartados en especial, que es el del desarrollo de jugadores. Entonces, profundizaremos un poquito en eso, que al fin y al cabo es la parte que más nos impacta a los entrenadores, que somos los que estamos al cargo de ese desarrollo. Y el foco va a estar puesto en lo que es un desarrollo holístico, ¿vale? Un desarrollo global de los jugadores, y cómo eso afecta a nuestro día a día, a nuestra práctica, a nuestra planificación, ¿vale? Y bueno, y con eso espero poder que saquemos algunas conclusiones interesantes, o promover algún debate y que haya preguntas alineadas con todo eso. Voy a parar esta primera, ¿vale? Bien, y ahora deberíais tener una segunda pregunta que me ayudará a saber un poquito a qué edades entrenamos, para orientar un poquito la presentación, ¿vale? Entonces, bueno, voy avanzando mientras vais contestando. Esta frase para mí es el resumen, y os hago un spoiler inicial, para mí es el resumen de lo que significa el mini baloncesto, y podemos incluso ir más allá, ¿no? Y de lo que significa, por ejemplo, la detección de talento, ¿no? Que es algo que nos interesa mucho en el deporte y en el baloncesto. Y mi forma de entenderlo es cuantos más jugadores, mejor, y cuanto más tiempo estén jugando, mejor. Es muy sencillo, es una idea muy sencilla de entender, pero es muy complicado lograrlo, ¿no? Y ahora veremos a ver si conseguimos iluminar un poquito como algunas formas de conseguirlo. Bueno, la presentación que me ha hecho Rodrigo no necesita más aclaración. Trabajo de una forma o de otra en todas estas grandes organizaciones. Bueno, y también me formo en ellas, como ha dicho Rodrigo. Estoy ahora mismo haciendo un doctorado en Sport Coaching en la Universidad de Leeds. Trabajo en ICCE y con iCoach Kids. Colaboro con la Fundación FIBA y soy profesor en la Universidad Europea. Una breve presentación de lo que es iCoach Kids, del sitio del que vienen muchas de estas ideas que voy a compartir hoy con vosotros. Esto empezó como un proyecto europeo hace ya unos años, y se encargaba de formar o de entender cómo hay que educar a los entrenadores para que los niños se desarrollen mejor en el deporte, ¿no? Tras muchos años de proyecto, muchas investigaciones, 2 proyectos sucesivos además, lo que tenemos es una página web que es una plataforma de aprendizaje que se puede traducir a más de 20 idiomas. Si accedéis a los enlaces, o es directamente a icoachkids.org, creo que es,
Tenéis ahí la pestaña de traducción de Google, ¿vale? Con lo cual se puede traducir a todo. Y en el menú de aprender tenéis todo tipo de recursos para ideas de juegos, actividades con niños, ¿vale? Es realmente una maravilla lo que hay aquí. Tenemos también una serie de cursos online, ¿vale? Más formales, digamos, con un aprendizaje más formal, con tareas, con actividades, con muchos vídeos, mucha información. Una especie de cursos también, pero más resumidos. Todo este contenido es multideporte, ¿vale? Porque esto empezó como un proyecto multideporte, aunque próximamente tendremos contenido específico, ¿vale? Y uno de los primeros que tendremos es de baloncesto, con lo cual podéis estar atentos. Y también tenemos un canal de YouTube en el que tenemos todos estos vídeos, tenemos vídeos de conferencias. Organizamos una conferencia anual en los últimos 7-8 años. Las ponencias están ahí, entrevistas con entrenadores, investigadores del deporte, y todo esto es gratuito, ¿no? Entonces realmente es un gran recurso y como he dicho antes, de donde salen la inmensa mayoría de las ideas, ¿no? Bien, esta es la primera parte, ¿no? Que os decía antes, la guía del minibásquet. Tras 12 meses de debate, de reunirnos, de hablar del baloncesto, de distintos contextos, distintas realidades, conseguimos sacar unos puntos, unas áreas que determinamos que eran las más importantes o en las que había que fijarse, en las que había que pensar a la hora de desarrollar el minibaloncesto en nuestro país, ¿no? Entonces, estas son estas 8 áreas, ¿vale? Como veis, empezamos con la protección al menor, que es un tema que está muy, muy presente ahora mismo, que sin ir más lejos, hace unas semanas en la Convención de Minibásquet de Latinoamérica tratamos en profundidad. Lo segundo va a ser la organización y la gestión. La tercera área, la promoción, los formatos de competición, los formatos de presentación, las estrategias de formación y desarrollo del jugador, que este es el área en el que luego incidiremos más en profundidad. Estrategias para identificar y desarrollar el talento, y la educación, formación continua y reconocimiento de la comunidad del minibásquetbol. Vamos a ir viendo brevemente estas áreas para que podamos entender un poco todo lo que requiere un buen desarrollo del mini baloncesto, y podremos ir viendo algún detalle de cada área de estas. Empezando por quizás la más importante, la que más nos tiene que servir de guía, ¿no? Que es la protección al menor. Estamos tratando con niños de unas edades muy influenciables y que requieren de muchísima protección por nuestra parte. Al final los niños y las niñas tienen unos derechos, pero somos los adultos los que tenemos que velar por el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Entonces, empieza por unos documentos conocidos casi por todo el mundo, pero que rara vez pensamos en su aplicación en el deporte, ¿no? Y vamos a ver ahora, y os voy a dar algunos ejemplos de algunas citas que hay en estos documentos y vamos a ver cómo son perfectamente aplicables a nuestra situación. Empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego la Convención sobre los Derechos del Niño, y un documento más específico de UNICEF sobre salvaguardar al niño en el deporte. Entonces, estos 3 documentos, las ideas que salen de estos 3 documentos, lo que llevan a las organizaciones, digamos, es a elaborar protocolos de respuesta, ¿vale? Son las políticas que consideran necesarias en el deporte, ¿vale? Sobre todo tratando con menores, es que haya protocolos de respuesta, que haya educación y apoyo tanto para los menores como para los adultos involucrados en el mini baloncesto, que se minimicen los riesgos, ¿vale? Que se tomen acciones para minimizar los riesgos, que haya códigos de conductas establecidos para todos los que forman parte del deporte, ¿no? Tanto para jugadores como entrenadores, dirigentes, familias.
que haya personal especializado siempre que sea posible, ¿vale? Para resolver posibles casos, que haya colaboración entre las organizaciones que están encargadas del desarrollo del deporte. Y aquí estamos ya hablando de organizaciones públicas y privadas, ¿vale? Y todas tienen que trabajar de la mano para lograr estos objetivos. Y finalmente que haya planes de evaluación en marcha para evaluar si todo esto que se está haciendo y que se está poniendo en marcha, si realmente sirve de algo, ¿no? Os voy a leer rápidamente algunas de las citas, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas dice: la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales debido a la falta de madurez física y mental. Bien, bueno, aquí realmente nada que nos sorprenda, pero sí que nos tenga que hacer reflexionar sobre nuestra responsabilidad de velar por sus derechos, ¿no? Otra frase dice, por ejemplo, que los estados, federaciones, clubes y sujetos individuales deben considerar la creación de una política específica para la protección del menor en el deporte. ¿Vale? Entonces aquí están ya hablando directamente de todas las partes que forman el deporte, ¿no? Los estados, las federaciones, los clubes y luego las personas que tienen que tener esas políticas para proteger al menor. Otra, por ejemplo, muy interesante: reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego, que es un tema que vamos a tocar más en profundidad luego, y a las actividades recreativas propias de su edad, que también tocaremos luego. Entonces, aquí ya estamos hablando de dos partes muy importantes del mini baloncesto, como son el juego, ¿vale? La diversión. Un niño o una niña tienen derecho a jugar y tienen derecho a formar parte de actividades propias de su edad, adaptadas a su edad. Ya este es un problema que a lo mejor nos encontramos en muchos sitios. Que cogemos formatos de competición o formatos de baloncesto que son de adultos y los trasladamos directamente al mini baloncesto y lo trasladamos directamente a niños y muchas veces no tienen nada que ver, ¿no? Los niños no son adultos en miniatura, no son mini adultos, son niños con unas necesidades distintas, con unas habilidades distintas, con mucho camino de desarrollo por delante, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que adaptar a sus necesidades. Vamos a ver también unos principios que están mencionados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿vale? Estos 4 principios, ¿vale? Que hablan del principio de no discriminación, el principio de interés superior del niño, ¿vale? Entendido como aquello que le interesa a largo plazo, ¿no? Y por su bien. El principio de derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y el principio de participación. Son perfectamente aplicables al mini baloncesto. Cuando estamos pensando en mini baloncesto, estamos pensando en participación, ¿vale? No podemos hablar de mini baloncesto y procesos de selección o selección de talento o exclusión Estamos hablando de participación. Los niños tienen derecho a participar, ¿vale? Tienen derecho a no ser discriminados, tienen derecho a que alguien esté pensando en su interés, en su bien a largo plazo. Todo esto es directamente relacionable al mini baloncesto. Y todo esto está englobado por un principio que hablan de autonomía progresiva, ¿vale? De la idea de que nuestros entrenamientos, nuestra educación a los niños del mini baloncesto tiene que ir enfocada a que poco a poco vayan ganando autonomía. Entonces, la autonomía de un niño de 6 años que se está iniciando en el mini baloncesto no va a ser la misma que la autonomía de un niño de 12 años que está finalizando su etapa de mini baloncesto. Igual que no va a ser la misma que la autonomía de un jugador junior, senior con 18, 20, 22 años. ¿Bien? Pero el trabajo progresivo para adquirir esa autonomía es nuestro dentro del entrenamiento, ¿no? Dentro del equipo, dentro de la competición, que también tocaremos luego, ¿no? Con lo cual tenemos que
enfocar todas nuestras enseñanzas a adaptarlo a la edad, al momento de desarrollo, para poder ir dando esa autonomía progresiva que irá aumentando poco a poco. ¿Bien? Bueno, os dejo aquí unas imágenes de los documentos que hemos mencionado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, los International Safeguards for Children in Sport, y luego las otras dos imágenes, que son dos modelos de protección basados en estos documentos. El que veis a la derecha de la pantalla, el enfoque basado en los derechos de la niñez, bueno, como su propio nombre indica, es una forma de ver todo a través de la idea de que los niños tienen ciertos derechos y que se tienen que cumplir en el deporte o en cualquier ámbito, ¿no? El otro gráfico de colores que está abajo lo ha creado una académica, una investigadora irlandesa que se llama Laura Lundy, y lo llama el modelo Lundy de participación, lo han llamado, ¿no? Y expande sobre un artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño que habla de los derechos, el derecho que tienen los niños a tener una voz, y ella lo expande más y dice que los niños tienen que tener derecho a un espacio donde se puede escuchar esa voz, tienen que tener un derecho a tener esa voz, pero luego también tienen que tener derecho a que haya una audiencia, o sea, alguien tiene que estar ahí para escuchar esa voz, ¿no? Esa voz no se puede quedar perdida, y tienen que tener influencia en los casos en los que esa se pueda dar. Es decir, esa voz que ellos están usando y que haya alguien escuchándoles, tienen derecho a que se tomen en consideración sus opiniones. Bien, al final estamos hablando de su deporte, y qué mejor forma de saber lo que necesitan que preguntándoles e involucrándoles, que también va a ser una idea que va a aparecer varias veces a lo largo de la sesión de hoy, ¿vale? La investigadora Laura Lundy dice, por ejemplo, en uno de estos documentos, no podemos proteger a los niños a menos que les escuchemos y les involucremos, ¿vale? Entonces, la idea de hay que darles una voz, hay que darles un espacio, hay que escucharles, hay que tomar en consideración sus opiniones, porque nos pueden sorprender y muchas veces nos sorprenden, ¿no? Y pueden tener grandes ideas que les puede beneficiar en el deporte, en nuestro caso en particular en el mini baloncesto. Bien, el segundo capítulo, digamos, de la guía habla de la organización y la gestión del mini baloncesto. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, ¿no? Si estamos organizando, si queremos expandir el mini baloncesto en nuestro país o queremos iniciarlo o mejorarlo, ¿qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues todos estos conceptos, todas estas ideas salieron a la luz durante esos debates, ¿no? Por ejemplo, el tamaño del país. Bien, no es lo mismo gestionar unos equipos o una liga de mini baloncesto en un país de 5 millones de habitantes que en un país de 50 o 80 millones de habitantes. Bien. El número de jugadores no es lo mismo a nivel más local gestionar a 50 jugadores de mini baloncesto que gestionar a 500, ¿vale? O gestionar a 1000 o a 100.000. Bien, todo eso traerá sus diferentes necesidades y complejidades. Otra idea que salió mucho y que difiere mucho de país a país es dónde está el baloncesto, dónde está el mini baloncesto en cada país. ¿Está en los clubes o está en las escuelas? Y cada cosa tiene sus beneficios, ¿vale? Y tiene su parte negativa, porque los clubes muchas veces son más fáciles de gestionar, tienen más libertad, pero tienen que ir a buscar a los niños a la escuela, ¿no? Los niños no están en el club, sino que tienen que llegar al club. Y en cambio las escuelas tienen la facilidad de que los niños ya están ahí, ¿no? Entonces no hay que ir a buscarles, ya están ahí, simplemente hay que organizar esa competición o ese mini baloncesto donde ellos están. Bueno, hay de todo, cambia de país en país y
cada cosa tiene su parte positiva y su parte negativa. Os hago esta pregunta retórica. ¿Cuántas de vuestras federaciones nacionales tienen un departamento dedicado exclusivamente al mini baloncesto? ¿Vale? Y os pongo ahí en el recuadro amarillo los aspectos que podrían tratar este departamento o comité o como se quiera llamar, ¿no? Especializado en el mini baloncesto. Y hablo de federaciones nacionales porque muchas veces sí que es más fácil encontrarlo en federaciones regionales, ¿no? O departamentales o locales. Pero en las nacionales muchas veces es más complicado, sobre todo cuando estamos hablando de países más grandes. Pero el mini baloncesto no debería tener su propio formato de competición, igual que tiene sus propias reglas, ¿no? No debería tener a lo mejor árbitros especializados en mini baloncesto. La formación tanto de los jugadores como de los entrenadores no debería ser especializada para mini baloncesto. La comunicación, la organización de eventos, todo esto, ¿vale? Son tareas que tiene una federación que muchas veces se engloban en tareas genéricas del baloncesto sin pararnos a pensar que no es lo mismo formar a un jugador de 6 años que a uno de 16, no es lo mismo que un árbitro pite a niños de 6 años que pite a niños de 16, ¿vale? Y todo esto merece considerar esas diferencias, ¿no? Tercer área a tener en cuenta, si queremos desarrollar el mini baloncesto, son las estrategias de promoción, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o cómo podemos promocionar el mini baloncesto? Y aquí hay muchas partes interesadas que están claramente diferenciadas y que cada una tiene tareas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a promocionar el baloncesto la federación? ¿Cómo va a promocionar el mini baloncesto los clubes o las escuelas? Es decir, los encargados de que los niños realmente hagan el deporte, pero también cómo van a promocionar el mini baloncesto sus entrenadores, ¿no? Yo soy entrenador de mini baloncesto, ¿qué recae sobre mí para promocionar el mini baloncesto, para que los niños quieran venir a jugar al mini baloncesto, para que se queden jugando al mini baloncesto? ¿Qué tengo que hacer yo como entrenador? Y luego más stakeholders, ¿no? Más partes interesadas en los que pueden ser gobiernos locales, municipales, pueden ser patrocinadores, por supuesto tienen que ser los familiares de los niños. Bueno, pues cada una de estas partes tiene objetivos distintos a la hora de promocionar el mini baloncesto. Otra consideración es el formato de competición que queremos establecer, ¿no? Volvemos a las ideas de antes de el derecho del niño a participar, a la participación, y luego, por supuesto, que podremos elaborar más y en muchas otras clínicas se ha elaborado, ¿no? Al final, para mejorar y para desarrollarse hay que jugar, hay que participar. Yo no mejoro sentado en el banquillo, ¿no? Entonces, ¿qué formato de competición es más favorable al desarrollo de un niño de mini baloncesto? Puede ser liga tradicional, puede ser simplemente organizar festivales, puede ser campeonatos nacionales, ¿vale? Todo esto va a depender del contexto, va a depender de la cultura, va a depender del número de niños, del número de equipos. Bien. ¿Cómo presentamos el mini baloncesto? ¿Vale? Y aquí tenemos distintos aspectos. Por ejemplo, el más común, digamos, el más presente en todas partes son las reglas. Las reglas ya están adaptadas, ¿no? El material, bueno, los balones están adaptados, las canastas están un poquito más bajas, ¿vale? Pero hay muchas otras ideas que podemos tener para presentar el deporte, el de mini baloncesto, y que sea más atractivo, que sea más divertido, en definitiva, que les haga querer volver al día siguiente, ¿no? Que es uno de los grandes objetivos que tenemos como entrenadores. El sexto tema a pensar cuando estamos desarrollando el mini baloncesto es la formación y el desarrollo del jugador. Y este es el tema en el que vamos a profundizar en la segunda parte de la sesión.
Y bueno, esto entendido como aspectos pedagógicos, metodológicos, la idea que hablábamos al principio de desarrollo integral, desarrollo holístico, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a fomentar yo un desarrollo holístico en los jugadores en el mini baloncesto? Se tendrán que divertir, tendré que adaptar todo a sus edades, a su desarrollo, que lo veremos ahora en un ratito. Lo hemos dicho antes, ¿no? No es lo mismo, aunque estemos hablando de mini baloncesto es 6 años y mini baloncesto es 12 años. Y es un deporte completamente distinto a los 6 y a los 12. ¿Vale? Entonces, mi adaptación no solo es al mini baloncesto, es que dentro del mini baloncesto tengo que tener más adaptación aún, ¿no? Y, por ejemplo, hablando antes de la autonomía progresiva, también puede haber ideas de autoaprendizaje, pero claro, el autoaprendizaje a los 6 años será mucho más difícil que a los 12. Bien, entonces eso también es otra adaptación. ¿Cómo vamos a fomentar ese desarrollo, ¿no? Entendiendo el juego, dejándoles resolver problemas a través de juegos. Hay muchísimas ideas, todas ellas muy válidas. Yo creo que al final las ideas claves son las de adaptarse y las de buscar un equilibrio. No creo que haya soluciones absolutas positivas, pero tampoco es el objetivo de la sesión de hoy intentar descubrirlas, ¿no? Vale, siguiente consideración, y esta, bueno, era un poco difícil por una idea que hemos dicho antes, ¿no? Que es que lo que queremos es cuanta más gente mejor, ¿no? Entonces, parece que va un poco contrapuesta esa idea a identificación y desarrollo del talento. Bueno, se puede identificar y desarrollar el talento siempre y cuando no estemos eliminando oportunidades para otros niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, una idea que viene ahí en el segundo bloque, que es retrasarlo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas edades muy tempranas. Los niños no se han desarrollado, los niños y las niñas no se han desarrollado todavía. Entonces, realmente detectar el talento a estas edades es muy, muy difícil. Cuanto más consigamos retrasarlo, más nos aseguraremos de no perder a nadie, de no perder al talentoso, ¿vale? Pero también de no perder a un talento tardío, ¿vale? Hay niños de maduración tardía y muchas veces esos se quedan perdidos porque a los 12 todavía no han crecido o muscularmente no se han desarrollado o cognitivamente no entienden el juego, ¿no? Y sin embargo, dándoles más oportunidades, sí que se podrían quedar en el baloncesto, ¿no? Bueno, unas ideas muy rápidas de esto, la diferencia de madurez. La idea de que los niños tienen 3 edades distintas, ¿vale? Tienen la edad cronológica, que es el día, el mes y el año en el que han nacido. La edad biológica, ¿vale? Que es sus ritmos de crecimiento. Cogemos a 2 niños de 9 años y uno va a ser más alto, otro más bajo, uno más rápido, otro más lento, ¿vale? Tienen maduración, ritmos madurativos distintos. Y luego la tercera edad, que es la edad de entrenamiento, ¿vale? 2 niños de 9 años que sean iguales físicamente, si uno de ellos lleva entrenando 4 años y otro acaba de empezar, pues el de 4 años obviamente va a estar más avanzado y va a tener más capacidades, ¿no? Implicaciones, retrasarlo lo máximo posible, hacer un seguimiento a ese talento tardío, ¿vale? A ese talento latente que todavía no ha explotado. Depende de muchísimos factores y como idea principal la masificación. Cuanta más gente, mejor. Cuantos más niños, mejor. Al final es la mejor estrategia si queremos realmente tener niños talentosos, es que cuantos más niños, mejor. Si pensamos en una pirámide, ¿vale? Cuanto más amplia sea la base, más amplia y mejor va a ser la cima. No podemos pretender tener una pirámide invertida, ¿no? No podemos pretender empezar a seleccionar el talento en minibásquet y pensar que luego de ahí se va a ir ampliando, ¿no? No funciona así, una pirámide no es estable, ¿no? De esa forma. Bueno, otra idea en cuanto a la identificación y desarrollo del talento es
que no estamos hablando simplemente del talento deportivo, ¿vale? De las habilidades deportivas. Por supuesto que eso es gran parte, ¿no? Habilidades técnico-tácticas, pero también están las habilidades físicas y motrices y las psicosociales, que vamos a tocar hoy en muchos aspectos, ¿no? Todo esto, todo este desarrollo es lo que se puede entender como desarrollo del talento. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de mejorar el mini baloncesto en nuestro país, ¿no? De moverlo para adelante y desarrollar todo esto. Además de las diferencias madurativas, tendremos que tener en cuenta todas estas situaciones. Por último, el último apartado de la guía trata de nosotros, ¿no? Los entrenadores. Entonces, si lo que queremos es tener un mini baloncesto saludable, un mini baloncesto que crece, tenemos que, por una parte, maximizar la contribución de todos los miembros. Estos son entrenadores, pero también son todo lo que está alrededor de los niños, ¿no? Dirigentes, familiares, ayudantes, ¿vale? Tenemos que crear sinergias entre todos estos miembros, pero también entre distintas organizaciones, ¿vale? Entre entrenadores de un mismo club y entrenadores de distintos clubes, ¿vale? Tenemos que proporcionar educación y formación continua, tanto para entrenadores como para árbitros, gestores, familiares. Bien, muchas de estas áreas, la mayoría de las veces están olvidadas, ¿no? La educación y formación continua para entrenadores, bien, ¿no? Es algo que conocemos. Para árbitros incluso, también. Para gestores y para familias, ya no tanto, ¿no? No lo vemos tanto esto, ¿no? Y sin embargo, es importante, ¿vale? Es importante educar y formar a todas las personas que están en el mini baloncesto. Y luego adaptar el formato, el contenido y la frecuencia de toda esta educación y toda esta formación, ¿vale? A las necesidades nacionales y locales. ¿Qué cursos voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a impartir en esos cursos? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No? Siempre pensando en por qué me lleva a hacer esto. Realmente, si tengo, no sé, miles y miles de niños de minibásquet, ¿estoy cumpliendo las necesidades de formación de entrenadores que hay? ¿O, o tengo entrenadores que están entrenando minibásquet que no están formados en minibásquet, ¿no? Entonces hay que cumplir con las necesidades del contexto. Hay que valorar las contribuciones de los entrenadores, ¿vale? Que muchas veces, la inmensa mayoría, son de forma voluntaria y no siempre remunerada, y entonces no realmente bien valoradas. Y luego pensar en 3 estrategias para conseguir que los entrenadores se mantengan, se formen y sigan queriendo estar formándose, ¿no? Y es remuneración, formación y reconocimiento, ¿vale? En la medida de lo posible tenemos que conseguir remunerar ese tiempo que está invertido en los niños, ofrecerles formación y también, en la medida de lo posible, que no les cueste dinero a los entrenadores formarse. Muchas veces eso puede suponer una barrera, ¿no? Las ganas están, pero puede suponer una barrera a la hora de formarse, ¿no? El no poder pagarlo. Y luego reconocer. Hay varias estrategias posibles, ¿no? Pero una, por ejemplo, son premios, ¿no? Son premios a entrenadores dentro de un mismo club, ¿no? O simplemente el reconocimiento de una conversación de un dirigente del club con un entrenador de mini baloncesto, ¿no? Pero tener claro que reconocer esa labor es muy importante para que los entrenadores sigan motivados para hacer esto, porque al final es un camino que no siempre tiene la meta final muy clara, ¿no? Cuando estamos entrenando mini baloncesto, cuando estamos entrenando y es un hobby, realmente nunca sabemos cuál es nuestra meta final y nunca sabemos cuándo se va a terminar, ¿no? Entonces, siempre tenemos mejores oportunidades de que se queden si desarrollamos estas estrategias. Bien, esto en cuanto a la guía de mini baloncesto, que bueno, es
como ya he dicho antes, ¿no? Consideraciones, ¿no? Cosas a tener en cuenta si queremos desarrollar el mini baloncesto. La información que hay en la guía, por supuesto, está más elaborada y son distintas ideas, distintos contextos, distintas situaciones, ¿vale? Que podemos aprender de otros países, de otras situaciones que a lo mejor se parezcan a la nuestra y que yo puedo implementar cosas que esté viendo en otros países, ¿no? Y el objetivo era ese, el objetivo era conseguir que el mini baloncesto poco a poco se fuese desarrollando. Vamos ahora a empezar la segunda parte, que como he dicho tiene que ver con uno de los apartados de la guía, que es el de formación y desarrollo del jugador. Entonces, la forma en la que lo vamos a ver, vamos a ver, digamos, unas áreas que están relacionadas con la formación y el desarrollo, ¿vale? Como pueden ser la diversión y la motivación, la competición, que es un tema apasionante, la resolución de problemas y la idea de deporte para toda la vida, ¿no? Y para hacer esto vamos a mezclar un poco de filosofía, de metodología y de pedagogía. Pero en mi opinión, hay de estos tres, el principal, digamos, el que nos tiene que servir como lente para ver el resto es la filosofía, ¿no? Y de ahí la idea de los prismáticos. Si miramos todas las decisiones que tomamos, ¿vale? Pedagógicas y metodológicas y más allá, a través de la filosofía, ¿vale? Estaremos usando esos prismáticos por el lado correcto y veremos todo mucho más claro, mucho más grande, mucho más visible. Las decisiones parecerán incluso más fáciles o incluso automáticas, ¿no? Porque estoy usando mi filosofía como un filtro. Si por el contrario lo hago al revés, si yo no me he tomado el tiempo de reflexionar sobre mi filosofía, yo no tengo mis ideas claras o estoy haciéndolo por ideas a lo mejor equivocadas, estaremos usando los prismáticos en el sentido contrario y todo parecerá más pequeño y más difícil y más complicado, ¿vale? Hasta llegar al punto en el que seguramente en algún momento me equivoque. Esta filosofía, la inmensa mayoría de las veces, no está limitada al deporte, ¿vale? Muchas veces son paralelismos, ¿no? Y la filosofía que uno puede tener entrenando seguramente tenga mucho que ver con la filosofía que tenga en la vida, ya sea en su trabajo, en su vida personal, con su familia, ¿no? Entonces, la idea de lo que yo creo, digamos, sobre la educación, sobre la formación, sobre cómo quiero tratar a los jugadores, realmente es mi filosofía de vida. Y da la casualidad de que estamos usando el baloncesto para transmitirlo a los jugadores, porque es el deporte que nos gusta, es el deporte en el que estamos metidos, es lo que nos apasiona, pero esa filosofía de vida la tendríamos igual en otro aspecto o con otro deporte si nos hubiese gustado otro deporte, ¿no? Entonces, al final, más que una filosofía deportiva, es una filosofía de vida que aplicamos al entrenamiento. Como he dicho, esto nos tiene que servir de filtro, ¿vale? Esto nos tiene que servir de lente para mirar y para pasar todas las decisiones que tomemos, ¿no? Empezando por la primera, ¿por qué estoy entrenando? ¿No? Porque esto es un trabajo de autorreflexión que tiene que hacer cada entrenador y que viene bien hacerlo 1 o 2 veces al año incluso. ¿Por qué estoy entrenando? ¿No? Y ya, si mis decisiones empiezan a ser filtradas por estas preguntas, yo automáticamente empiezo a tener respuestas, ¿no? Llega un partido muy importante y yo quiero ganar y quiero que jueguen solo los niños buenos y los malos no van a jugar. Y entonces yo empiezo a reflexionar sobre mi filosofía y empiezo a poner estas decisiones, ¿no? A pasarlas por el filtro de mi filosofía. Entonces, ¿por qué entreno? ¿Yo entreno para ganar una competición con niños de 9 años? Si es así, pues entonces esas decisiones son correctas, pero entonces el resultado puede no estar, igual no estás en el sitio adecuado, ¿no? Para esa filosofía. Y sin embargo, si mi filosofía es otra, yo me daré cuenta de que esas decisiones se van a tomar solas, ¿no?
Si mi filosofía es yo estoy entrenando, ¿por qué estoy entrenando el mini baloncesto? Porque estoy desarrollando jugadores, porque quiero que con 30 años sigan jugando, porque quiero que tengan habilidades físicas básicas. Entonces la pregunta de ¿juegan los buenos o juegan todos? Se contesta sola, ¿no? Porque para poder contestar a mi filosofía tienen que jugar todos. No hay otra opción, no hay dudas, ¿no? Otras preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Reflexionando sobre nuestra filosofía. ¿Para qué sirve el deporte de los niños? ¿Por qué están estos niños en el mini baloncesto? ¿Están para ganar un campeonato de liga? ¿Están para ser estrellas de la NBA? ¿O están porque se divierten? ¿Y están porque juegan con sus amigos? ¿No? ¿Están porque quieren escapar de otros problemas? ¿No? Multitud de soluciones y de respuestas a esa pregunta, igual que nos ayudan a tomar decisiones. Otra muy interesante que vamos a dejar para un poquito más adelante, por ejemplo, pero es cómo defino yo el éxito, ¿no? Y esto es una reflexión también que tenemos que hacer. ¿Qué es el éxito? ¿Qué entiendo yo por el éxito? Y lo dejamos para un poco más adelante, pero así ya podéis ir reflexionando sobre eso. Luego, un problema muy presente cuando estamos hablando de filosofía y de decisiones que tomamos los entrenadores, es que muchas veces lo que digo y lo que hago no está alineado. Entonces yo puedo decir una cosa y mi filosofía puede decir una cosa, ¿no? Pero si yo luego lo que hago, si luego mis acciones no están alineadas, se me va a derrumbar todo muy rápido, ¿no? Se me va a descubrir muy rápido y realmente no voy a tener capacidad de defender mis decisiones porque yo estaba diciendo otra cosa, ¿no? Bien. Vale, tenemos ahora, para seguir elaborando un poquito esta idea de filosofía, os voy a abrir una tercera pregunta que ya está abierta. Entonces, os voy a explicar, antes de que empecéis a contestar, pensad en vuestro entrenador favorito, entrenadora favorita, vuestro mentor, mentora o realmente quien nos dejó más marca. Digo entrenador, entrenadora, pero también puede ser un profesor, puede ser un maestro, una maestra, realmente alguien que os impactó en vuestra vida. Y quiero que en la encuesta que tenéis en el código QR, que penséis en los 3 aprendizajes que esa persona os enseñó, ¿no? Entonces puede ser, yo puedo estar pensando en mi entrenador, en mi mentor, y puedo decir, pues me enseñó a tirar a canasta, o me enseñó a creer en mí mismo, me enseñó a, no sé, a amar el deporte, me enseñó a trabajar en equipo, me enseñó a votar, ¿bien? Entonces os doy 30, 40 segunditos para que contestéis y ahora pongo en común los resultados. Venga, van apareciendo ya las respuestas. Venga, bien. Damos 15 segunditos más. Os recuerdo, puede ser algo técnico, ¿no? Puede ser un aprendizaje técnico, alguien que me enseñó, o un profesor que me enseñó matemáticas, ¿no? Que me enseñó a dividir o a multiplicar, ¿no? O también puede ser un profesor que me enseñó a estudiar o que me enseñó a tener mi autoestima alta, ¿no? Muchas posibilidades. Bueno, y vamos a ir cerrando en 5 segunditos. Venga, vamos allá. Vale. Bueno, os debería aparecer una nube de resultados. Como podéis ver, la palabra que más se ve es disciplina. El resto seguramente será difícil de leerlas, pero bueno, yo aquí tengo la lista. Os las leo, ¿vale? Habéis puesto disciplina, la inmensa mayoría. Habéis puesto trabajo en equipo. Habéis puesto compañerismo. Habéis puesto respeto. Habéis puesto esfuerzo.
tirar, trabajo en equipo, liderazgo, votar, ser responsables, jugar en equipo, creer en mí misma. Bien. No es casualidad, bien, y ahora os explico el porqué de esto. No es casualidad que la inmensa mayoría de respuestas hayan sido de habilidades no técnicas, ¿no? Ha habido muy pocas respuestas de baloncesto, de tirar, de botar, defender. Había 2, 3, 4 respuestas. El resto eran todas habilidades humanas, habilidades sociales, habilidades de la vida, ¿no? Esfuerzo, responsabilidad, disciplina, trabajo en equipo. Y sin embargo, esto es lo que se nos queda, ¿no? O sea, vosotros os he preguntado sobre vuestro entrenador favorito y lo que se os queda X años después, no lo sé, 10, 15, 20, 25, 30 años después, son estos aprendizajes, ¿no? De habilidades para la vida, habilidades sociales. Y sin embargo, cuando nos centramos en entrenar, estamos pensando en habilidades técnicas todo el rato, o tácticas, ¿no? Estamos queriendo enseñarles baloncesto. Y dentro de 20 años, cuando estos jugadores de mini baloncesto de ahora se acuerden de nosotros, no van a pensar en las habilidades técnico-tácticas. Se van a acordar de si les enseñamos a esforzarse, si les enseñamos lo que significa el trabajo en equipo, si les enseñamos lo que significa ser un buen compañero o ser un buen líder o tener autoestima, ¿no? Y cuando nosotros nos queremos formar, cuando los entrenadores nos queremos formar, ¿a qué clinics vamos? ¿A qué cursos vamos? No vamos a cursos de habilidades para la vida, ¿no? Nos formamos en táctica ofensiva, en táctica defensiva, en zonas, en cómo enseñar el crossover, ¿no? Esa es nuestra, digamos, eso es lo que nos gusta, ¿no? Para formarnos. Y cuando recompensamos cosas o cuando los familiares recompensan cosas, recompensamos una canasta, ¿no? Recompensamos incluso una asistencia o un cambio, pero recompensamos a veces el compañerismo, recompensamos el trabajo en equipo, estamos premiando a esos jugadores que están teniendo esas situaciones de éxito en habilidades psicosociales para la vida. Al final un equipo es mucho más que simplemente lo que pasa en el campo, ¿no? Aquel jugador o aquella jugadora que es clave porque es el pegamento del grupo, ¿se lo estamos haciendo saber? ¿Estamos trabajando en el desarrollo de esa habilidad también? ¿O estamos solo fijándonos en las cosas tangibles, técnico-tácticas, ¿no? Bueno, para que reflexionemos un poco, ¿no? Porque vuestras propias respuestas dejan claro que lo que nos marca, lo que se nos queda, es lo humano, no es lo técnico. Lo técnico es fundamental. Sin lo técnico no se puede jugar al baloncesto, ¿eh? Hay que saber votar, hay que enseñar a votar, a tirar, a pasar. Es fundamental. Pero lo que nos deja marca es lo humano, son las habilidades sociales, ¿no? Y luego al final veremos alguna idea de por qué esto es así. Bien, entonces, para hablar un poquito del desarrollo de los jugadores, he elegido este modelo que engloba un poquito todo lo que acabamos de ver ahora mismo en la pregunta que os acabo de hacer, ¿no? Cuando estamos desarrollando jugadores, no estamos desarrollando solo la parte física, ¿no? Digamos, la que podamos entender más como la parte deportiva, sino que tenemos que desarrollar la parte social, la parte emocional y la parte cognitiva. Y cada sesión de entrenamiento y cada planificación que yo haga y cada actividad que yo haga tiene que tener un componente social, físico, emocional y cognitivo. ¿Qué entendemos por cada una de estas áreas? Bien, el componente social es cómo los niños aprenden a interactuar entre ellos y a interactuar con el mundo, ¿vale? Aquí podemos estar hablando de respeto, empatía, cumplir las normas, jugar juntos, resolver conflictos, ¿vale? ¿De qué forma resuelven conflictos? ¿No? ¿Cómo podemos trabajarlo? Una idea fundamental es siendo un ejemplo, siendo un modelo a seguir, ¿no? Los niños nos copian mucho, entonces cómo nos comportemos socialmente va a influenciar mucho en cómo se desarrollan ellos socialmente. Por ejemplo, los entrenadores en mini baloncesto somos clave, somos parte fundamental
a la hora de recibir a niños nuevos. Un niño que está llegando a un equipo por primera vez, que a lo mejor no tiene amigos en ese grupo, ¿cómo le recibimos socialmente, ¿no? Va a determinar cómo le reciben sus compañeros también, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces aquí? ¿Es tu primer día? ¿Es tu primera vez jugando al baloncesto? Etcétera, 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 ¿no? ¿Qué más? Les podemos proponer oportunidades de resolver conflictos, ¿no? Y que los resuelvan, que aprendan poco a poco a resolverlos ellos solos, que tengan oportunidades de interacción. Al final, muchas veces los niños, a lo mejor en grupos más grandes, no se sienten tan cómodos. Depende de su desarrollo social, ¿no? En qué nivel esté. Pero puede que no se sientan tan cómodos con 12, 13, 15, 18 jugadores, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que proponer situaciones en las que los grupos sean un poco más pequeños y que esa interacción social pueda ser más fácil, ¿vale? En el aspecto físico, esto es la maduración física, ¿no? El desarrollo físico. Tenemos que tener en cuenta que aquí que va a haber muchas diferencias, ¿vale? Que va a haber diferencias entre niños y niñas y que las niñas normalmente se desarrollan antes y van a crecer antes, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en edades más tempranas de minibaloncesto, no van a ser capaces de mantener una actividad física prolongada en el tiempo, ¿vale? Y tendremos que hacer intervalos más cortos, a lo mejor. Y para conseguir ir en una buena dirección, tendremos que monitorizar todas estas posibles variables, ¿no? Y ver cómo van creciendo y cómo se van desarrollando físicamente. Y tendremos que hacer muchísimo hincapié en el trabajo, en el desarrollo de habilidades físicas básicas. Porque un niño o una niña que con 7, 8 años tenga una buena base de habilidades físicas, de repente se pone a crecer, crece 4, 5, 6, 7 centímetros a lo largo del verano y cuando nos vuelve, esas habilidades físicas han desaparecido, ¿no? Y se tropieza con sus piernas, no sabe dónde le llegan las manos, no es capaz de agarrar el balón porque está descompensado y se está acostumbrando a su cuerpo nuevo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando esas habilidades físicas básicas constantemente. El aspecto emocional, estamos hablando de la conciencia y de la gestión de las emociones. Algo que a los adultos nos cuesta muchísimo, pues, ¿cómo se lo vamos a pedir a unos niños, ¿no? Los niños pueden ser, en ocasiones, pueden ser muy egocéntricos, no entienden todavía el concepto de equipo, ¿no? Por eso muchas veces es muy difícil a edades de minibásquet tempranas el juego colectivo. No entienden el juego colectivo. Ellos cogen el balón y tiran a canasta, ¿no? Y no hay otra cosa, no existe otra cosa. Van a querer muchas cosas de forma inmediata, ¿vale? Y eso en la sociedad hoy en día es cada vez más, está cada vez más presente, la inmediatez y la falta de comprensión de que en el deporte y en muchos otros aspectos de la vida lo que queremos lleva su tiempo, ¿no? Y lleva su constancia y su repetición, es un proceso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que definir normas, ¿vale? Normas de comportamiento que estén claras, que no haya ninguna sorpresa a nivel emocional, ajustar los desafíos que puedan aparecer, por ejemplo, a la hora de la competición, ¿no? La hora de la competición emocionalmente puede ser muy, muy exigente para un niño, ¿no? Y escucharles y prestar atención. En el área cognitiva, aquí estamos hablando de procesar y generar información. Entonces, realmente es la comprensión, a lo mejor incluso del juego, o la comprensión tan sencilla de un ejercicio, ¿no? De no ser capaces todavía de entender lo que le estamos pidiendo. Ya sea por problemas de concentración, ya sea porque a lo mejor no tienen su pensamiento abstracto desarrollado todavía. No saben expresar bien las ideas, no saben organizarse bien. Entonces, aquí tenemos que asegurarnos de dar instrucciones simples, intentar hablar menos y que haya más acción. Al final los niños aprenden haciendo, ¿vale? Y como mencionábamos al principio, involucrarles. Si queremos que sean capaces cognitivamente de desarrollarse y entender ejercicios, entender el juego, es poder formar parte de un debate, entonces tenemos que empezar a involucrarles en esos debates y en esas decisiones. ¿Bien? El desarrollo de estas 4 áreas va a ser distinto en cada niño y aquí está una de las grandes dificultades de los entrenadores, que es que realmente tenemos pues
tantos niños diferentes como niños tengamos en el equipo, ¿no? Cada uno va a ser diferente, con un desarrollo social, físico, cognitivo y emocional distinto. Y además este desarrollo no va a ser lineal, ¿vale? Sino que van a tener altibajos, va a parecer que están dando pasos adelante y de repente parece que han retrocedido, ¿no? Bueno, es cómo funciona el desarrollo, ¿no? Bien, esto como modelo principal que vamos a usar para ver el resto de áreas, ¿vale? Esas de las que os hablaba aquí al principio, ¿vale? La diversión, la motivación, la competición, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que tenemos estas 4 áreas para trabajar con los niños. Y pasamos a la primera de esas ideas. Y entonces os voy a hacer una pregunta que no hace falta que contestéis, pero yo os hago la pregunta para que reflexionéis, ¿no? Y si yo os pregunto qué es la diversión, es difícil contestar, ¿no? Para los adultos es difícil contestar. Es más fácil si yo os pregunto si os estáis divirtiendo, ¿no? Esa pregunta es más fácil de responder. Si alguien me pregunta si me estoy divirtiendo, yo sé si es un sí o un no. Y esa respuesta es muy clara, ¿no? Pero si alguien me pide que le defina la diversión, nos cuesta, ¿no? Y seguramente estáis pensando y os están ocurriendo muchísimas ideas distintas, ¿no? Bueno, se nos pueden ocurrir a los adultos 4, 5, 6, 7, ¿no? Ideas o definiciones, o siempre hablamos un poquito de lo mismo, pasarlo bien, disfrutar, ¿no? Bueno, los niños definen la diversión de 81 formas distintas, ¿vale? Hicieron un estudio hace unos años, que ahora veremos en la siguiente diapositiva, y sacaron 81 definiciones distintas de diversión, ¿vale? Y a la vez sacaron 90 cosas no divertidas, 70 de las cuales tienen que ver con la familia. Esto para mí me da una indicación importantísima de la necesidad de involucrar a las familias en el deporte de los niños, en el mini baloncesto. Es fundamental que las familias se sientan involucradas. Si queremos que nos entiendan, si queremos que entiendan a sus hijos, si queremos que formen parte de su deporte, tenemos que involucrarles. No pueden ser un enemigo, no pueden ser una cosa aparte, ¿no? ¿Cómo involucrarles? Hablando, ofreciendo espacios para hablar, ofreciéndoles ideas sobre objetivos de la temporada, filosofía deportiva, planificaciones, ¿no? Todo eso, toda esa información a las familias les va a venir bien para sentirse parte del deporte y no como que están de lado, ¿no? Al final os podré pasar un enlace con un documento que es útil, con un libro que es útil para el deporte y la familia. Bueno, este es el estudio que os he dicho que hicieron hace unos años. Las 3 definiciones o las 3 categorías, digamos, el 1, 2 y 3 que los niños definen como divertido es esforzarse, dinámicas positivas de equipo y entrenamiento positivo. Y entrenadores positivos, ¿no? Y ahí podéis ver un poquito los detalles de cada una, ¿no? Pues esforzarse mucho, trabajar, estar haciendo realmente participar y estar jugando, competir. En dinámicas de equipo positivo, pues jugar bien en equipo, ser buenos compañeros, apoyar a los compañeros y ser apoyado. Y entrenadores positivos, pues que el entrenador me trate con respeto, que sea un ejemplo a seguir, que me anime, que tenga comunicación, que tenga en consideración las opiniones de los jugadores, ¿vale? Bueno, podemos ver todas, ¿bien? Estos resultados salieron iguales independientemente del sexo, de la edad o del nivel de los jugadores. Y una idea interesante es que, por ejemplo, los entrenadores que también hicieron un estudio salían con respuestas muy parecidas, pero a medida que los niños iban creciendo, esas respuestas de los entrenadores se iban diferenciando, ¿no? Entonces, no es casualidad que según aumenten las edades de los jugadores, vaya aumentando el abandono deportivo, ¿no? Porque realmente lo que los jugadores piensan que es divertido y los entrenadores piensan que es divertido se va separando y van pensando cosas distintas
con lo cual en algún momento deja de ser divertido. Y ahí es cuando se produce el abandono. Necesitamos toda esta información. Haced partícipes a los niños de todo esto. Preguntad a los niños. Evaluad vuestros propios entrenamientos, vuestras propias actividades. Preguntadles si les ha parecido divertido, si se han esforzado, si les ha servido para mejorar, si les ha gustado. Esa información para nosotros es fundamental. Al final, cuando se divierten los niños, tenemos más niños jugando, ¿no? Entonces, cuando aumenta la participación, aumenta la diversidad. Y cuando aumenta la diversidad, tenemos muchísimas más conexiones, aumentan esas conexiones. Con lo cual, al final, lo que estamos haciendo es desarrollar muchísimo más las habilidades psicosociales, que según vuestras respuestas de antes, es lo que nos marca en el futuro, es lo que nos marca a 20, 30, 40 años vista, ¿no? Entonces, si queremos tener 20, 30 años después una buena cantidad de habilidades psicosociales, cuanta más participación haya ahora, mejor. ¿Qué buscan entonces los niños en el deporte? Divertirse y estar con amigos, buscan autoestima, esfuerzo, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, respeto. ¿Bien? ¿Cómo podemos trabajar todo esto? ¿Cómo podemos conseguir aumentar esa motivación? Tenemos que fomentar una necesidad y un deseo de los niños de querer aprender y de querer estar ahí y de que vuelvan. El éxito tiene que ser que vuelvan al día siguiente. Esto es una teoría de motivación que hay varias y muchas de ellas coexisten a la vez, ¿no? Pero bueno, esta es una que es fácil, digamos, de entender y fácil de aplicar. Y es que a los niños hay que, lo que motiva es el sentimiento de aptitud, el sentimiento de sentirse competentes, el sentimiento de autonomía y el sentimiento de pertenencia. Entonces, aptitud es la capacidad que tienen para completar una tarea, una habilidad, ¿no? A un nivel adecuado de desafío y que sienten que están mejorando y que sienten que nosotros les ponemos en situaciones para tener éxito, ¿no? Entonces eso es un nivel que está justo fuera de su alcance, pero que les permite ir mejorando. Y ponerles en esas situaciones de éxito va a hacer que su motivación mejore. Darles autonomía. Esto es la capacidad de elección o de control sobre su aprendizaje, sobre lo que está pasando en el día a día en su entrenamiento, ¿no? Entonces volvemos a ideas del principio de la sesión. Hay que darles voz y capacidad de decisión. Y luego el sentimiento de pertenencia esto es algo inherente al ser humano, ¿no? Es como conseguimos sobrevivir hace 40.000 años, es formando parte de un grupo. Entonces, aquí en este sentido tenemos que ofrecerles posibilidades de conexión, de conexiones positivas, de conexiones con otros, pero también de sentirse conectado con algo más grande que uno mismo, ¿no? De esa pertenencia a un equipo, a un club, a un deporte, ¿no? Todo eso ayuda a la motivación de los niños. Bien, soy consciente de que vamos justos de tiempo, entonces vamos a ir a partes más, digamos, que generan más debate, como puede ser la competición, por ejemplo, ¿no? Entonces, la competición, en mi experiencia, genera un falso debate sobre que es o blanco o negro, ¿no? Parece que o eres súper competitivo o si no eres súper competitivo, entonces eres un perdedor, ¿no? Y al contrario, ¿no? Si resulta que no, entonces automáticamente te catalogan como una cosa o la otra. Y no es real, ¿no? En el deporte, realmente las situaciones que son blanco o negro son muy pocas. La inmensa mayoría de situaciones, tanto en el deporte como en la vida, realmente existen en la escala de grises que hay entre medias, ¿no? Lo importante es encontrar un equilibrio entre estas cosas. Por ejemplo, la idea de que gritar más te hace ser más competitivo. O que el que más se enfada cuando pierde parece que es que le importa más haber perdido y entonces es más competitivo. En realidad esas cosas lo que significan es que tenemos una mala gestión emocional, ¿vale? El grito o el enfado no significa nada acerca de nuestra competitividad. Significa más sobre nuestra falta de regular nuestras emociones, ¿no? Porque partimos de la base de que a todo el mundo le gusta ganar. Nadie que salga al campo, yo no conozco a nadie que salga al campo y quiera perder. A todo el mundo le gusta ganar. Entonces,
para mí esto es un debate que no debería existir. No deberíamos decir si eres ganador o eres perdedor. Todo el mundo quiere ser un ganador. Bien, lo que pasa es que a lo mejor los niños no saben qué tienen que hacer para ganar. Eso es un debate distinto, ¿no? Pero es que ahí entramos los entrenadores. Eso forma parte de la educación deportiva, ¿no? Y esa forma parte de usar la competición como una herramienta positiva y no como un objetivo final. Porque entonces nosotros usaremos la competición para enseñarle a los niños que para competir y para poder ganar tenemos que esforzarnos, tenemos que entrenar duro, tenemos que trabajar, tenemos que ser constantes, pero es que también tendremos que enseñarles que a veces podemos hacer todo eso perfectamente bien y aún así perderemos, porque es el deporte, ¿no? Hay un rival enfrente que está haciendo lo mismo que nosotros para ganarnos. Entonces tenemos que enseñar que aunque hagamos todo eso bien y aunque nos esforcemos y trabajemos y juguemos bien, se puede dar el caso de que perdamos. Bien. Tenemos que conseguir usar la competición como ese tipo de herramientas. Para esto, para poder usarla de esta forma, una buena estrategia es redefinir el éxito. Y hablábamos antes de esta palabra, ¿no? De éxito. Entonces, ¿qué entendemos por éxito? Esto tiene que formar parte de nuestra filosofía. ¿Qué entendemos por éxito y qué entendemos por fracaso? El éxito no puede ser sinónimo de ganar, porque en el deporte lo normal es perder. En el deporte, de una liga de 20 equipos, gana uno la liga, ¿no? Y los otros 19 no pueden ser perdedores. Y pasa en todos los deportes, en todas las ligas, ¿no? Lo normal es perder, con lo cual nuestra definición de éxito no puede estar basado en ganar, porque entonces vamos a abandonar el deporte. O sea, si nosotros estamos en el deporte para ganar, o si hacemos que los niños estén en el deporte para ganar, abandonarán el deporte, porque lo normal en el deporte es perder. Si redefinimos el éxito, una de las opciones es que en el minibásquet el éxito es que vuelvan, ¿vale? El significado de éxito es que al día siguiente vuelvan y que si yo empiezo la temporada con 10 jugadores, la acabe con 20 y que si yo un año tenía 20, al año siguiente tenga 30. Bien, eso es éxito en el mini baloncesto. Así ampliamos la base de la pirámide, ¿no? Con esa idea de redefinir ese éxito. Si tratamos con deportistas, a veces vamos a ganar y a veces vamos a perder, ¿no? A veces vamos a tener un éxito deportivo y a veces tendremos un fracaso deportivo. Pero si volvemos al modelo de las 4 áreas, ahí no estamos tratando ya con deportistas, estamos tratando con personas. Y con personas es muchísimo más fácil tener éxito, porque estamos tratando 4 áreas distintas, estamos buscando el éxito en cada una de esas 4 áreas. Y alguna fallará y alguna resultará exitosa, ¿no? Entonces, cuando nos acordamos de que no estamos tratando con deportistas, que estamos tratando primero con personas, es mucho más fácil conseguir redefinir ese éxito. Por el contrario, también tenemos que definir qué es el fracaso. ¿Fallar y fracasar es lo mismo? Para mí, por ejemplo, en el mini baloncesto, que dejen el deporte es un fracaso. No necesariamente que dejen el mini baloncesto, porque pueden pasar a otro deporte, ¿no? Y eso para ellos a largo plazo sigue siendo positivo. Pero que dejen el deporte, que nosotros les ofrezcamos una experiencia deportiva tan negativa que abandonen el deporte, eso es un fracaso. Que no haga deporte esa persona durante toda su vida, eso es un fracaso. La mala gestión de la competición nos lleva a 2 errores en el desarrollo de los niños que tienen que ver con su capacidad de resolver problemas. La primera es la idea de estamos en la banda, ya puede ser un padre, una madre o puede ser un entrenador y estamos dirigiendo todos los gestos que hacen los niños, ¿no? Bota, tira, pasa, baja, defiende, salta, pasa, ¿no? Al final, las tomas de decisiones tienen que responder al contexto que están viviendo los jugadores en el campo, no a lo que vemos nosotros o los familiares desde la banda, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Que los jugadores escuchan lo que les estamos diciendo y entonces obedecen, hacen lo que les decimos, ¿no? Con lo cual, su resolución de problemas y su toma de decisiones baja, porque no la están entrenando. Están respondiendo a un estímulo externo de voz que viene de nuestra parte, ¿no? Cuando ese padre, esa madre o ese entrenador no está, el jugador ya no sabe qué hacer, no sabe tomar decisiones, con lo cual su rendimiento baja. Y entonces vuelve a buscar otra figura de apoyo que le indique desde fuera lo que tiene que hacer. Bien.
entramos en un ciclo en el que los jugadores están robotizados, son jugadores menos creativos, con menos resolución de problemas, con menos autoestima, ¿vale? ¿Cómo romper este ciclo? Ofreciéndoles oportunidades para que resuelvan problemas y les dejemos resolverlos. ¿Y qué va a pasar? Que van a fallar. Por supuesto, van a fallar al principio, pero forma parte del aprendizaje. Tenemos que estar cómodos con el fallo. El ejemplo más claro, por ejemplo, es cuando los jugadores pasan, ¿no? Si queremos jugadores creativos en el baloncesto que hagan pases por la espalda o que se jueguen unos contra unos atrevidos, tenemos que dejarles que fallen. Si al primer pase que fallen les sentamos, ese jugador ya no va a volver a intentar un pase creativo y arriesgado, ¿no? Entonces tenemos que fomentar que haya situaciones en las que resuelvan problemas y tenemos que estar cómodos con que vayan a fallar. El segundo problema con la mala gestión de la competición es esta actividad siguiente que vamos a hacer ahora, que la voy a hacer por vosotros, pero vosotros la podéis hacer en vuestra cabeza, ¿no? Entonces, si yo os pido que leáis esta lista de palabras muy rápidamente, ¿vale? Es muy fácil, ¿no? Azul, rojo, amarillo, verde, verde, azul, verde, rojo, amarillo, ¿vale? Y se suele tardar como 7, 8 segundos más o menos. Pero si yo os pido ahora que leáis el color en el que está escrita cada palabra, ahora ya es más lento, ¿no? Entonces la primera sería negro, morado, rojo, verde, amarillo, azul, negro, marrón, azul, naranja, ¿vale? Y lo normal es que aquí ya tardamos unos 25 segundos más o menos. Bueno, pues esta sobredosis de información es lo que le pasa a los niños en el campo cuando el entrenador les está gritando algo desde la banda y su papá les está gritando otra cosa y enfrente tienen a un defensor que les está intentando quitar la pelota y tienen a un lado a un compañero de equipo que les está pidiendo un pase y el árbitro que está pendiente de que no cometa ninguna infracción. ¿Qué pasa? Que nuestro tiempo, en este caso el del niño, su tiempo de respuesta pasa de 7-8 segundos a 25 y lo normal es que eso signifique pérdida de balón. Entonces, al final estamos entrenando para que sean ellos los que tomen las decisiones en función del contexto que están viviendo en el campo. No podemos someterles a tanta información porque ralentiza la respuesta. En los deportes de interacción, esa sobredosis de información ralentiza la respuesta y en la inmensa mayoría de casos ocasiona pérdidas de balón. Con lo cual, esto es otra mala gestión de la competición en la que queremos participar demasiado cuando realmente lo que deberíamos hacer es dar un paso atrás. Bien. Bien, y llegando ya a uno de los últimos puntos es esta idea de deporte para toda la vida, que debe ser uno de nuestros grandes objetivos, que lo que nosotros hagamos con ellos les guste tanto y les haga enamorarse tanto del deporte que de una forma o de otra sigan involucrados en el deporte toda su vida. Y eso va a cambiar a lo largo de su vida, ¿no? Será de jugador, en algún momento a lo mejor pasan a ser entrenadores, en otro momento pasan a ser árbitros, llegará un momento en el que a lo mejor el baloncesto ya no forma parte de eso, pero hacen otro deporte, ¿no? Pero lo importante es que les hayamos inculcado esa idea de la salud y de lo bueno que es estar activos durante toda la vida. Desgraciadamente hay, bueno, en este caso 3 aspectos que voy a tocar que no favorecen que participen en el deporte toda la vida, ¿no? La primera es el deporte y la violencia, ¿vale? Esto es una gran causa de abandono. Tenéis aquí unos primeros datos de un estudio que acaba de salir hace un par de semanas de un proyecto europeo. Antes de los 18 años, el 75% de los jugadores ha experimentado violencia psicológica y el 44% ha experimentado violencia física, ¿vale? Tenemos normalizada la violencia, sobre todo la física menos, ¿no? Porque es más violenta, pero la psicológica y la verbal la tenemos muy normalizada. Por ejemplo, con faltas de respeto a árbitros, a rivales, a entrenadores, ¿no? Y muchas veces nos escudamos por ejemplo, en que un árbitro es que se ha equivocado en una decisión. ¿Qué pasa? Que cuando el árbitro lo hace bien, sí se merece ser respetado, pero cuando no, ¿no? O sea, si hacemos mal nuestro trabajo, no nos merecemos un respeto, ¿no? Y esa violencia verbal muchas veces la hemos normalizado ya y los niños lo están viviendo y es una de las causas de abandono.
Otra causa de abandono son los estudios a medida que los niños van creciendo. Aquí somos importantísimos los entrenadores hablando con las familias, creando esas buenas relaciones con las familias para dejarles claro que el deporte es muy beneficioso para los estudios. Tenéis aquí una serie de ideas, ¿no? De investigaciones que demuestran mejoras en rendimiento cognitivo, razonamiento abstracto, capacidad espacial, razonamiento verbal y habilidad numérica después de haber hecho deporte, ¿no? Realmente lo que es el gran rival debería ser el estilo de vida sedentario, pero no el deporte, ¿no? Tampoco nos podemos ir al otro extremo, no dejan de estudiar para hacer deporte porque no van a ser profesionales, ¿no? Estamos hablando de niños que están jugando al mini baloncesto y que un 0,0002 se convierten en profesionales. Pero el deporte les va a servir para ser mejores personas, para ser mejores profesionales, para ser mejores padres o madres de familia, para ser mejores ciudadanos, ¿no? Bien, y otra causa de abandono es la idea de que les etiquetamos demasiado a los niños. Por ejemplo, hemos hablado antes de que el desarrollo no era lineal, ¿no? Muchas veces pensamos que este es el camino del desarrollo, ¿no? Cuando en realidad es este. Y tenemos altibajos. Entonces, igual, no podemos estar penalizando fallos, no podemos estar etiquetando a los niños que fallan, que tiran mal, que votan mal, que defienden poco, porque al final esas etiquetas se les quedan puestas durante toda su vida, ¿no? O en los estudios, ¿no? En la escuela también hay muchas etiquetas. El que es malo en matemáticas, el que estudia muchísimo, el que es el payaso de la clase. Esas etiquetas se van quedando con el tiempo, ¿no? Los errores los fallos no pueden definirnos. Y una idea muy rápida aquí de otro sector que está teniendo muchísimo éxito, que es el de los videojuegos. ¿Por qué creéis que a los niños les gusta tanto los videojuegos? Porque los videojuegos no les etiquetan, no castigan el fallo. Cuando fallan, tienen otra oportunidad y otra oportunidad. Tienen oportunidades de éxito constantemente. Y además está justo al nivel adecuado, porque si fallas mucho, te va bajando de nivel y va buscando tu nivel de éxito para que tú sientas ese éxito y sigas jugando, y sigas divirtiéndote, y sigas jugando. Y no te etiquetan nunca el fallo, no penalizan el fallo, no se te acaba el juego, ¿no? El videojuego por haber fallado. Sin embargo, el deporte y la escuela pues, están llenos de situaciones en las que etiquetamos, castigamos el fallo, castigamos con malas notas, castigamos con menos tiempo de juego, castigamos, ¿no? En este caso, tendríamos algo que aprender de los videojuegos. Bien, por ir terminando ya, ¿qué se nos queda después de 20 años, después de 30, 40 años? Habéis contestado vosotros a las preguntas antes, ¿no? Se nos quedan habilidades para la vida. Si lo único que nos quedamos del baloncesto son las habilidades técnicas, habremos perdido el tiempo. Si nosotros lo único que les enseñamos a nuestros niños son las habilidades técnicas, estamos perdiendo el tiempo, estamos dejando escapar una oportunidad de oro de enseñarles muchísimas otras cosas, ¿no? El baloncesto, desgraciadamente, tiene un fin, ¿no? Llega un momento en el que terminamos, ¿no? Nuestra etapa de baloncesto y dejamos de jugar. Pero las habilidades para la vida, para ser un empleado, para ser un jefe, para ser un padre de familia, una madre de familia, para ser un hermano, eso es para toda la vida. Esas habilidades se nos quedan. Por eso habéis contestado lo que habéis contestado antes en la pregunta. Porque esas habilidades son las que seguís utilizando, ¿no? ¿Quién en su día a día, en su trabajo, quién usa habilidades técnicas del baloncesto? A lo mejor alguna habrá, ¿eh? Y mucha suerte es eso. Pero lo normal es que no, ¿no? En cambio, ¿quién usa habilidades sociales y personales? ¿Quién en su día a día en el trabajo, quién necesita disciplina? ¿Quién necesita trabajo en equipo? ¿Quién necesita esfuerzo o empatía? Todos, todos, ¿no? Eso es lo que se nos queda 20 años, 30 años después. Eso es lo interesante del deporte y ahí radica ahí está la importancia del mini baloncesto y de tener clara nuestra filosofía de entrenamiento en el mini baloncesto. Realmente es el entorno perfecto para aprender todas estas habilidades para la vida, ¿no? Por ejemplo, una condición del ser humano que es que somos a la vez individuos y partes de un colectivo, ¿no? Y hay mucha gente que opina que primero hay que cuidarse a uno mismo para poder cuidar a los demás y hay mucha gente que opina que primero hay que cuidar a los demás para que los demás te puedan cuidar a ti. Y las dos tienen razón, ¿vale? Porque es la condición humana, es una paradoja.
Y el deporte nos enseña esto, porque el individuo mejora al grupo, el jugador mejora al equipo y el equipo mejora al jugador también, al jugador individual, ¿no? Entonces es una plataforma perfecta para todas estas enseñanzas de la vida que se nos van a quedar. ¿Qué significa todo esto para nuestros entrenamientos y para la competición? ¿Cómo tenemos que adaptar todo esto? Bueno, pues con todo lo que hemos visto, tenemos que elogiar el esfuerzo, ¿vale? Enseñarles que los valores que queremos son los de trabajar, ¿vale? Y los de ir progresando y ser constantes. Tenemos que fomentar el desarrollo personal y la diversión. Acordaos de esas 4 áreas, ¿vale? Acordaos de todas las definiciones que dicen los niños que existen para diversión, ¿vale? Los adultos muchas veces creemos que lo divertido es algo como frívolo y que es una pérdida de tiempo. Y en realidad los niños nos están diciendo que no. Nos están diciendo que esforzarse es divertido, que tener un buen equipo es divertido, que tener un buen entrenador es divertido, ¿vale? Establecer objetivos de progreso y no de resultado, ¿vale? Tenemos que centrarnos en el progreso y en el proceso, ¿vale? 4, crear situaciones de éxito para todos y no solamente en el plano físico, en el social, en el cognitivo y en el emocional, y va a haber desarrollos distintos, pero que se sientan exitosos cada uno de ellos en alguno de esos planos, en todas las sesiones que haya, ¿vale? Que realmente sientan que tienen éxito, porque eso es lo que les va a permitir volver y volver y volver. Involucrarles en la toma de decisiones y recabar esa información para nosotros, que es información vital. Nosotros queremos tener esa información para poder hacer los mejores entrenamientos posibles para ellos, ¿no? Para que, una vez más, para que sigan volviendo. Y usar la competición de forma positiva según las necesidades de los niños, adaptarla. Hemos visto al principio en la guía que podíamos elegir varios formatos, ¿no? Adaptar esa competición y usarla como una herramienta para bien, ¿vale? Entonces, la frase del principio, para el mini baloncesto se transforma en tantos jugadores como sea posible, en las mejores condiciones posibles, durante el mayor tiempo posible. Y esto debería ser una filosofía que nos ayude a enfocar toda nuestra toma de decisiones, toda nuestra selección de jugadores y que podamos ampliar esa pirámide lo máximo posible. Normalmente decimos que el deporte es algo muy positivo, ¿no? Pero esa frase necesita matices, porque el deporte es positivo si las personas que estamos en el deporte lo hacemos positivo. Y ahí está la importancia del minibásquet y ahí está nuestra importancia como entrenadores. Tenemos que conseguir ampliar esa pirámide ofreciendo situaciones positivas, ofreciendo situaciones divertidas y no reducir la base de la pirámide, ¿no? Que consigamos, como dice la frase, que haya cuantos más jugadores mejor, en las mejores situaciones posibles, y cuanto más tiempo duren activos y jugando al baloncesto, mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido súper interesante. Tenemos más de 480 personas en este momento que están participando, que te han escuchado atentamente. Hay muchísimas preguntas que se fueron escribiendo en el chat durante tu exposición. La mayoría de ellas también se fueron respondiendo a la medida que ibas dando la ponencia, pero bueno, voy a seleccionar algunas para dejarte antes de la despedida. Sí. Por ejemplo, aquí dicen, en países como Colombia, que para la mayoría el baloncesto acaba cuando acaba la educación media, se observa mucho el salto en los procesos. Los niños no tienen los procesos adecuados y aceleran el paso a paso. ¿Qué consejo das a los entrenadores que quieren hacer las cosas bien, pero les exigen que los niños a los 12 o 13 años ya jueguen como jugadores mayores? Sí. Es muy difícil. Bueno, hemos hablado mucho del contexto, ¿no? O sea, al final, la persona que mejor conoce vuestra realidad sois vosotros. Cada realidad va a ser distinta, cada contexto va a ser distinto. Es muy difícil remar en dirección contraria a algo que te están imponiendo, además de alguien superior, ¿no?
pero, por ejemplo, ofrecer este tipo de reflexiones, ¿no? Ofrecer este tipo de formaciones, hacerles saber que existen este tipo de clinics, de información, de recursos. Hay un montón de recursos de todo lo que hemos hablado hoy que están en Internet y que están accesibles para todo el mundo. Yo empezaría por ahí, más que por un enfrentamiento directo, digamos, por una sensibilización, por una educación, por una... también ayuda muchas veces la idea de lo que queremos es aumentar la base de la pirámide, ¿no? Porque a mayor cantidad de niños muchas veces eso es más ingresos para un club, ¿no? Entonces, si al club lo que le interesa también es tener más ingresos, bueno, pues queremos tener más niños. ¿Qué hay que hacer para tener más niños? No hay que tratar a los niños de 12 años como niños de 18. Hay que hacer ciertas cosas, hay que dar pasos atrás, hay que fijarse en su proceso evolutivo. Esas pueden ser unas ideas para tratar ese tema, ¿no? Pero de nuevo, o sea, cada realidad va a ser distinta y los que lo conocéis mejor sois vosotros. José de Hoyos Montoya reflexiona, dice, muchas veces escucho que no tiene que ser competencia el minibaloncesto, ya que al realizar torneos que no sean competitivos, supongo que todos deberían ser ganadores, ya que si fuesen competencia, eso conlleva a que se tomen agresivos tanto los chicos como los padres. Bueno, aquí la parte de la competencia da para otra sesión entera, ¿no? Pero bueno, al final la competencia es algo casi inherente al deporte y es algo muy divertido, es algo que si se usa bien, a todo el mundo le gusta jugar partidos, igual que a todo el mundo le gusta ganar. Otra cosa es que todo el mundo esté en disposición de ganar, ¿no? Pero a todo el mundo le gusta jugar partidos. Entonces, la competencia en sí misma no es negativa. Depende del uso que hagamos de ella, ¿no? Entonces tenemos que tratarla como una herramienta más para fomentar esos valores que queríamos de, oye, si queremos estar en condiciones de ganar, tenemos que esforzarnos, trabajar, entrenar bien, ser constantes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso aún así a lo mejor perderemos, ¿vale? Pero también hay estudios que demuestran que la idea de dar, de decir que son todos ganadores, dar medallas a todo el mundo, etcétera, etcétera, eso tampoco está consiguiendo los objetivos que queremos. Porque al final la realidad es que cuando hay un partido hay un ganador y hay un perdedor y eso forma parte de la educación deportiva también, ¿no? El ser capaces de aprender a ganar, aprender a perder. Entonces tampoco tenemos que eliminar esos aprendizajes directamente, ¿no? Y muchas veces cuando decimos que son todos ganadores, pues los estudios demuestran que el ganador quita valor a su victoria, ¿vale? Porque ve que el resto también han obtenido medallas o trofeos o lo que sea, pero es que los perdedores que le están recibiendo medallas de participación, etcétera, etcétera, saben que esa medalla realmente no se la han merecido porque han perdido, ¿no? Entonces, es buscar un equilibrio. Es un equilibrio muy complicado, pero realmente lo que tenemos que conseguir es usar la competencia de forma positiva como una herramienta para seguir desarrollando a los jugadores. Y habrá que conseguir ese equilibrio. Pregunta Alejo Moreno desde Rancagua, Chile. ¿Es bueno separar a los niños que tengan más habilidad de los otros que tienen menos habilidad en los entrenamientos, por ejemplo, en el control de balón o en los pases? Bueno, a mí se me ocurre que más que separar, lo que puede ser útil es proporcionarles diferentes situaciones de éxito a cada uno, o sea, darles objetivos diferentes, ¿no? Pero no necesariamente separarles, porque luego ahí entra también el factor de desarrollo social en el que unos pueden estar colaborando con otros, pueden estar ayudando, a lo mejor los más habilidosos están ayudando a los menos, les están dando tips y ayudas, ¿no? Pero sí que puede ayudar el dar objetivos diferentes, porque realmente si hay mucha diferencia a nivel, pues no van a poder estar en el mismo nivel técnico, ¿no? Y haciendo las mismas cosas. Hay varias preguntas, varios de los participantes preguntando por algún consejo de qué manera involucrar a los padres y cómo hacer para que entiendan toda esta filosofía y no interfieran en ese desarrollo de los menores en el mini baloncesto. Pues aprovecho para pegar en el chat el enlace a un libro que escribí hace unos años con un compañero mío que va sobre eso. Va sobre
cómo ayudar a los padres, a las familias a entender el deporte de sus hijos. Hablamos de diferentes situaciones. Bueno, ¿cómo ayudarles? Haciéndoles partícipes, igual que a los niños, involucrarles, ofrecer espacios, darles voz, hablar con ellos. Al principio de la temporada, ¿no? Presentar los objetivos. Hay cosas que ellos tienen derecho a saber y hay cosas en las que ellos no pueden opinar, ¿no? Las situaciones deportivas, quién juega, quién no juega, qué se entrena, qué objetivos, eso no. Pero a lo mejor sí tienen derecho a saber una serie de normas, de filosofía, y eso ayuda. Por ejemplo, si les comunicamos nuestra filosofía deportiva, ¿no? Y cómo vemos nosotros el deporte para los niños, eso les puede ayudar a entendernos y sobre todo ayuda a la hora de que cuando nosotros tomamos una decisión, ellos ya no van a cuestionarnos, porque ya saben de antemano lo que les espera, porque ya hemos comunicado nuestra filosofía, las normas están claras, todos los niños lo saben, todos los familiares lo saben. Entonces es involucrarles, participar. Guillermo, te agradecemos, vamos a cerrar acá, como te decía, hay muchísimos saludos, muchísimas felicitaciones y hemos tenido más de 480 participantes, ha sido súper útil, así que en nombre de toda la oficina regional de FIBA en las Américas, de Paulinho Vilas-Boas y de todo el equipo, agradecerte y dejarte, por supuesto, las últimas palabras de despedida. Nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a FIBA y a Paulo por la invitación, a ti, Rodrigo, por la presentación y la moderación, a todo el equipo técnico que está detrás de toda esta maravilla. Y simplemente ponerme a vuestra disposición. Tenéis aquí mi dirección de correo. De verdad, cualquier cosa que necesitéis, que queráis consultar, estoy a vuestra entera disposición para hablar de baloncesto y de cualquier cosa que tenga que ver con el deporte. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva clínica y nos volvemos a encontrar en la próxima. Un fuerte abrazo.